Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast Claves del Éxito. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial que se llama Eva Díaz. Está desempeñando en la actualidad un gran papel dentro del mundo de la tecnología. Pero antes de decir yo un montón de cosas sobre ella, me gustaría que ella se presentase. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Pues bueno, yo soy Eva Díaz, soy la CEO del STEM Women Congress, que es un proyecto que nació hace 8 años en Barcelona, con la ilusión pues, de visibilizar el talento de las mujeres STEM, ¿no? Normalmente, pues, especialmente en las carreras más técnicas y más de deep tech, básicamente, pues son minoría, ¿no? Y ahora pues ya llevamos 8 años de recorrido, estamos en 12 países y hacemos, bueno, muchas acciones. Entonces, este es un poquito por lo que, bueno, ahora me conoce más la gente. Me gustaría que Pues que me contases tu historia porque tú no vienes de la tecnología precisamente. no, yo soy periodista de formación y es verdad que siempre me ha interesado mucho el tema de la tecnología. De hecho, cuando lo analizo, sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, que podíamos escoger créditos de libre elección, pues ya me acuerdo de haber escogido una asignatura que se llamaba pues Tecnología y Sociedad, ¿no? Que es algo como un poquito extraño, ¿no? O, por ejemplo, era de las poquitas de mi carrera que escogí la especialización de periodismo económico. En ese momento no había periodismo científico, no había la Sí. posibilidad. Y las otras posibilidades eran pues política, deportes, ¿no? Sociedad, cultura. Pero yo escogí economía y la mayoría de mis compañeros que estaban en esa opción era porque no habían podido entrar en el resto, ¿no? Entonces éramos solo una o dos personas que estábamos en ese apartado. Es verdad que ahí pues descubrí también un mundo más corporativo, más de las empresas, ¿no? Empecé a descubrir un poco y es verdad que en el último año ya de carrera, pues empecé a trabajar en el Colegio de Ingenieros Industriales. En ese momento se llamaba así, Colegio de Ingenieros Industriales, ahora ya se llama Colegio de la Ingeniería, ¿no? Colegio de la Ujú. Ingeniería, pero en ese momento, pues, la asociación y el colegio, y había una persona externa, Carmen Larraburo, que era una asesora de comunicación y prensa, periodista también, que fue mi primera jefa y mentora, y necesitaban a alguien más in-house, ¿no? Entonces así Ujú. fue como yo empecé a introducirme más en este sector. Y es verdad que cuando empecé allí, pues descubrí todo un mundo, ¿no? Porque la ingeniería industrial yo siempre digo que era como el periodismo de las ciencias, ¿no? Puedes tocar un poquito todo, todos los apartados, hay un ingeniero industrial en algún sitio, ¿no? Es un ingeniero que tiene una ingeniería, porque hay muchas ingenierías también ahora, es una ingeniería muy generalista, entonces pues eso me dio la posibilidad de aplicar mi conocimiento del periodismo, de la comunicación en unos sectores, ¿no? Pues que al principio me preguntaba a mí misma, ¿y yo qué hago aquí, no? Claro. Y te le iba a preguntar, ¿por qué las mujeres le tienen miedo al tech o a ser ingenieras? O sea, bueno, el viejo debate, ¿no? Que tú en eso sabes un montón. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Mira, es una respuesta que diríamos multifactor, no hay una sola razón por la que eso pasa. Es verdad que sí que se han visto, y sobre todo en estudios hace más de 25 años, que yo pues empecé, ¿no? Como os digo, en este sector y ya me caían algunos estudios en las manos. El tema de la falta de referentes es muy importante. Me acuerdo que hace más de eso, pues de más de 20 años, hubo un rector bueno, muy avanzado a su tiempo, ¿no? En la Universidad Politécnica de Cataluña que hizo un estudio, hicieron como un experimento en una zona sociodeprimida, en un instituto, en el cual pues promocionaron, ¿no? Lo que era la ingeniería, en este caso la ingeniería industrial, y entre chicos y chicas que no se habían planteado nunca, ¿no? Estudiar este tipo de carreras, ¿no? Y la verdad es que tuvo muy buen resultado, porque uno de los datos que ellos ya veían hace ya más de 20 años es que de las poquitas mujeres que habían en ese momento, estamos hablando que había un 19% de chicas que estudiaban ingeniería industrial, o sea, Mm. de todas de los estudiantes de ingeniería, solo un 19% eran chicas, la mayoría de ellas tenían un referente masculino cercano, es decir, un padre, un Sí. hermano, un vecino, un primo, alguien, ¿no? Entonces, eso te daba una clave de que algo estaba pasando, ¿no? Que quizás las mujeres no percibían que eso era una opción para ellas, ¿no? Ujú. Eso es uno de los elementos. Yo creo que también cuando repites mucho de es que esto no es una carrera de mujeres o esto no es para ti o esto es muy Sí. difícil, tú no lo vas a saber hacer, eso se va como impregnando, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas mujeres o muchas niñas sobre todo que piensan, "Buah, esto es muy difícil, yo quizás que no voy a servir para esto, ¿no?
Pero es verdad que al final yo siempre digo que las ciencias, evidentemente tienes que tener capacidad, pero igual que con cualquier carrera que te pongas a estudiar de verdad, ¿no? O hacer Mm, investigación o así. Pero es verdad que las ciencias y sobre todo la ingeniería en sí en concreto es una carrera de muchos codos, o sea, de hacer, de hacer, de hacer. Es decir, no tienes que memorizar tanto como realmente entender por qué eso pasa, ¿no? Y hacer tantos ejercicios que lo entiendas, que lo veas claro, este es el patrón, esto es lo que tengo que aplicar, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? De hecho, ser ingenioso, ¿no? Es lo que definiría la palabra de la ingeniería, ¿no? Entonces, para resolver sí. problemas. Es que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Estás tocando varios temas, ¿no? Yo recuerdo que en determinado momento de tu educación tenías que escoger ciencias o letras, ¿no? Bueno, sí, existían ciencias mixtas, letras mixtas, ¿no? Pero eso te marcaba, ¿no? Entonces, en tu caso, que venías del mundo de la comunicación y que entraste ahí, ¿cuál fue tu reto? ¿Estabas enfadada? ¿Querías reivindicar a las mujeres? ¿Cómo fue? ¿Por qué montaste el congreso y cómo evolucionó hasta ahora? Pues yo después de estar 16 años en el Colegio de Ingenieros y también en una fase que adquirimos también el Instituto Catalán de Tecnología, el Instituto Catalán de Tecnología de Cataluña, pues decidí que era un momento de un cambio, ¿no? Se produjo un cambio a nivel de cúpula, de todo, y pensé, que mi etapa aquí ha acabado, ¿no? Necesito algo más. Y decidí emprender. Creé una agencia de comunicación especializada en temas STEM y básicamente pues tenemos clientes pues del tema energético, de infraestructuras, de Sí, movilidad, ¿no? Porque es lo que sabemos hacer, comprendemos el sector y podemos comunicarlo sí, bien. Y ahí fue cuando, desde que empezamos la agencia, tanto mi socia Cris Reche como yo, por temas personales, pues nos sentíamos personas privilegiadas, ¿no? Afortunadas, digamos, afortunadas, mm, que la vida nos había dado una segunda posibilidad por temas de salud y así, y era como, oye, pues hay que hacer algo bueno cada año con la agencia, ¿no? Entonces empezamos a buscar una ONG a la que ayudar cada año y cada año para Navidad regalábamos pues una campaña, una web, ujú, lo que necesitaran en ese momento, ¿no? Desde ujú, la agencia se lo dábamos gratis. Y un año decidimos que queríamos ayudar a alguien, alguna ONG, alguna institución, alguien que estuviera ayudando a que hubiera más chicas en las STEM, porque justamente en nuestro entorno profesional nos dábamos cuenta que todos los entornos de los clientes, ¿no? Aún continuaban siendo muy masculinizados, ¿no? Había ujú. poquitas mujeres, sí había mujeres, pero más en marketing, con recursos humanos, pero poquitas como ingenieras, ¿no? Y ahí fue cuando, entre todas las del despacho, ¿no? Hicimos una lista y nos salieron un montón de iniciativas, increíble, ¿no? Y fue cuando, oye, si hay tantas, ¿por qué estamos tan mal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que Claro, pasa? Entonces decidimos crear el Congreso como un punto de encuentro para que entre ellas se conocieran, se relacionaran, encontraran sinergias, ¿no? Porque hay gente que estaba haciendo cosas, pero no sé, de 10 a 12 años, otro de 12 a 14, otro en esta provincia, otro oye, pues juntémonos, sí. aprovechemos, encontremos maneras de colaborar, ¿no? Y así fue como empezó el Congreso. Hicimos la primera convocatoria pues en 2019, si no me equivoco, antes de pandemia, y ya se presentaron 300 personas al Guau. Congreso y fue como, wow, ostras, aquí pasa algo, ¿no? A partir de ahí también nos marcamos otros retos con las compañeras pues, me encontré pues unas cuantas voluntarias, ¿no? que me apoyaban y queríamos hacer cosas juntas. Y decidimos también crear el STEM Women Annual Report, que es un informe que hacemos con todas las Ujú. iniciativas que detectamos en el país para ver dónde están los gaps, es decir, dónde se necesita que haya más promoción de las STEM. Y bueno, esto ha ido llevando un poco. Yo después ya, pues por temas personales, me mudé a Canadá. Yo vivo Ujú. en Canadá actualmente hace 5 años y desde que estoy aquí, pues se produjo la internacionalización del proyecto, ¿no? Básicamente. Y bueno, desde aquí ya os digo, estamos en 12 países y hemos ido creciendo. ¿Qué fue lo más duro durante la realización de este proyecto, lo más difícil para vosotras? Mira, yo diría que lo más difícil para cualquier organización o cualquier proyecto que se quiera hacer, se quiera llevar a cabo es la sostenibilidad económica del proyecto. Claro, Claro, yo tengo una agencia y yo tengo clientes y yo vivo de esto, entonces como que soy emprendedora puedo dedicar mi tiempo como yo quiera, ¿no? Por decirlo de sí, alguna manera. Pero cuando empiezas a dedicarle más tiempo, a ponerle más pasión, y esto se puede crecer, es uno de los problemas. Nosotros hasta ahora, pues sí que hemos tenido alguna vez alguna ayuda del Ayuntamiento de Barcelona o de la Generalitat de Cataluña, que nos ayudan a sponsorizar, por ejemplo, alguno de los congresos.
pero básicamente todo es privado. Lo que sacamos adelante es gracias al apoyo de las empresas privadas que nos dan sponsors para hacer estas actividades. Entonces, yo diría que este es uno de los temas más importantes y otro que ya diría que es más personal es superar el síndrome de la impostora, ¿no? En el Ya, sentido de que, claro, no soy STEM, no soy una profesional STEM, soy una mujer de letras, ¿no? Que se ha ido especializando en un sector más técnico y entonces siempre tengo o ese respeto, yo tengo un respeto por estas profesiones, entiendo que son profesiones complicadas, demandantes y rigurosas en el conocimiento, ¿no? Y, y me da la sensación que a veces estar defendiendo esto cuando yo personalmente tampoco no lo estudié, ¿no? Es quién eres tú para darnos lecciones o para decirnos que hay que estudiar esto, ¿no? Seguramente pues porque me he dado cuenta en la vida que si me hubieran dado una segunda oportunidad, a lo mejor sí que hubiese estudiado una carrera STEM, ¿no? sí, pero ahí quería entrar yo, ¿no? Con el tema este de las skills. ¿Tú no crees que tú aportas al sector tecnológico con tu visión de la comunicación, del periodismo y, digamos, volviendo a la vieja nomenclatura, ¿no? Del mundo de las humanidades? ¿No crees que aportas más? Porque si nos quedamos aquí, muchas mujeres van a pensar, es que a mí se me dan muy mal las matemáticas, con lo cual yo jamás voy a estudiar una carrera tech, ¿no? Mira, yo te diría que el mundo, o sea, para mí, creo que el modelo de educación en el futuro será tan diferente, pero es que de Sí, hecho ya es una realidad que ya es diferente. Porque ahora cuando tú y yo queremos aprender algo nuevo, ¿qué hacemos? Nos vamos a Internet, nos vamos a sí, YouTube, buscamos un tutorial, nos vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo combino esta tabla con no sé qué? ¿Cómo puedo hacer un vídeo? O sea, todo lo encuentras en la sí, red, ¿no? sí. Entonces, yo creo que la educación en el futuro será mucho más, digamos, más a medida de cada uno. No importará tanto el resultado del título que tengas como en lo que tú tengas curiosidad, en lo que tú te vayas especializando, en lo que tú puedas aportar, ¿no? Entonces, ¿yo aporto valor? Sí, yo pienso que, por ejemplo, en este sector de las STEM, yo he aportado mi visión y una metodología que es del marketing, ¿no? Al Sí, final, con el SWOT, con el STEM Women Annual Report, lo que hemos hecho es aplicar una metodología del marketing, que es el funnel de ventas, ¿no? sí, Para ver qué se está haciendo en la base y cuántas mujeres se van a convertir en el proceso, ¿no? Van a llegar a ser mujeres STEM. Y buscamos esa información y buscamos esos factores de conversión, que así se llaman en términos de comunicación y marketing, ¿no? Para ver cómo llegamos ahí. Entonces, sí, yo no siento que intente hacer algo que no sé, estoy aportando el valor que yo aporto, que yo tengo ahí. Pienso que en el futuro todo será mucho más multidisciplinar, pero está claro que ujú, necesitaremos esos sectores, esas profesiones o esos perfiles técnicos, porque, ahora aquí sí, voy, ¿no? Tú le vas a mm, preguntar algo a la inteligencia artificial y cuando tú dominas de tu sector, tú ves si ese resultado que te están dando, por ejemplo, es real, es riguroso o no lo es, o no sí, tiene criterio, o puede ser falso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú le preguntes, por ejemplo, hazme una app o hazme una web o mm, o un programa para hacer ciertos cálculos, si tú no eres especialista por ejemplo, en codificar, ¿no? En programar, ¿cómo vas a saber dónde alucina y por qué alucina y sí, dónde está eso? Entonces, yo creo que va a ser como una combinación de muchas cosas, ¿no? Es decir, sí, pero como es ahora se necesitan perfiles técnicos, sí. perfiles humanistas. Y volviendo al tema de, porque en vuestro informe decís que curiosamente las niñas tienen cierto interés entre los 12 y los 14 años, pero que a partir de los 16 cambian de opinión y ya no quieren dedicarse a estudiar una carrera tecnológica. ¿Por qué sucede eso? ¿Y cómo podríamos incentivar y motivar a esas niñas? Nosotros vemos que donde hay ahora un pico, especialmente en el informe de España, es a partir de los 12 años. Tiene sentido que se promocionen más las STEM en esas edades, porque en el sistema de educación de España, pues ya luego a partir de que entres en el instituto vas a escoger y a empezar a coger tus opciones, ¿no? Ujú, Entonces, tiene sentido que todo lo que son las organizaciones y programas STEM se focalicen en esas edades. Se pierde el interés no tanto a los 16 como quizás incluso antes de entrar en esas ujú, opciones. Es decir, ¿por qué? Porque lo que te decía, yo creo que falta conocimiento. Falta ujú, conocimiento para saber
¿qué hace un ingeniero, una ingeniera, ¿no? Es decir, hasta ahora todos sabemos qué hace un profesor, porque lo tienen como Sí, referente, ¿no? Desde chiquititos, qué hace un médico, qué hace un enfermero, una enfermera, o qué hace un juez o un abogado. Quizás no saben muy bien, pero saben que hacen cosas legales, ¿no? sí, 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 Pero un sí. ingeniero o una ingeniera, su trabajo es tan diverso y en tantos sectores que se puede aplicar de tantas maneras que es complicado definir qué es un ingeniero o Sí, una ingeniera. Entonces, yo creo que hay muchas veces un desconocimiento de eso qué es, para qué sirve y yo sí, cuando haga eso, ¿a qué me voy a dedicar cuando haga eso, ¿no? sí. Entonces, Es que tienes muchísima razón porque estaba pensando precisamente que los ingenieros tienen fama de fríos y de frikis. Uy, ese es ingeniero, ese es frío, ¿no? Ese es raro, ese es, ¿no? Y la gente, quizás por eso, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y les parecen unos tíos muy raros, ¿no? Y además que hay muchos tipos de ingeniería, o sea, pero yo creo que como en todas las profesiones, tú, por ejemplo, yo soy periodista y encuentras periodistas que son rarísimos y periodistas que son encantadores, ¿no? sí, Entonces, yo creo que es verdad que se ha vendido una imagen de estas profesiones como es que tienes que ser súper inteligente, tienes que ser muy friki, no tienes que ser así. O sea, yo conozco mujeres y hombres encantadores, sí, sí, sociables, sí. fantásticos, que están en este tipo de carreras. Para mí, cada carrera hasta ahora lo que te ayuda es a darte como un diseño en tu cerebro de cómo, cuando miras un problema, cómo vas a resolver ese problema, cómo lo vas a clasificar y cómo lo vas a atacar, ¿no? Entonces, yo creo que las humanidades te dan una manera de mirar ese problema Ujú. y digamos, las carreras más tecnológicas de una manera, ¿no? La ciencia también, porque tienen un proceso que quieras que no, eso va a condicionar la manera de hacer las cosas, por lo tanto, de mirar el resto de cosas, ¿no? Que te aparecen en tu vida. Es difícil decir que hay una sola cosa que funciona o otra que va a funcionar, ¿no? Pero yo diría que la falta de referentes para mí es algo que es muy importante, especialmente en las niñas, o sea, uno, que tengan referentes, que vean que hay mujeres que hacen este tipo de profesiones que se Sí, ganan muy bien la vida, que tienen muy buenas posibilidades de trabajo, que tienen más ocupabilidad, que tienen menos desempleo. ¿Quién no quiere sí, eso para sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, creo que sí. falta conocimiento, es un desconocimiento, ¿no? Realmente de lo que son estas profesiones. Sí, yo creo que también, bueno, tú ahora estás en Canadá y ahí la forma de estudiar y cómo son las carreras es muy distinto a España y notarás una grandísima diferencia además, porque, claro, en España todavía existe una enseñanza universitaria muy tradicional, ¿vale? La forma de adquirir los conocimientos y sí que es verdad que muchas niñas jovencitas dirán, ay no, es que la facultad es un rollo, las asignaturas, luego suelen ser carreras que los primeros años son muy difíciles, hay gente que pasa años para tirarse, para aprobar una asignatura, ¿no? ¿Cómo ves tú la diferencia entre Canadá o Estados Unidos con respecto a España y cómo crees que va a evolucionar la educación en España para que más mujeres se decidan a estudiar carreras tech? Bueno, el número de mujeres que empiezan a estudiar estas carreras, por suerte, está mejorando, está mejorando. Yo creo que el trabajo que están haciendo todas estas iniciativas, ¿no? Como la nuestra y como muchísimas más, en dar a conocer estas carreras, ahora hay un montón las escuelas reciben un montón de inputs, ¿no? De gente de los sectores, de lo que se llama la industria, ¿no? De las empresas, de los sectores que van a visitar las escuelas, que les explican las profesiones, que les explican lo que hacen en su empresa, ¿no? A qué se dedican, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es una tendencia y los números lo dicen, ¿no? Que irá incrementándose y que algún día llegaremos a esa paridad. Pero la realidad es que los números dicen que ni mi tataranieta, ¿no? Llegará será cuando podremos llegar a esa paridad, ¿no? Entonces, hombre, yo diría, si lo podemos acelerar un poquito, también nos iría bien, ¿no? Sobre todo porque el mundo será mucho más tecnológico, ¿no? Y está siendo mucho más tecnológico. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de tener miedo a experimentar, a equivocarnos, a fallar. Y las facultades, es como lo que te decía, tendrán que ser súper flexibles. Es decir, yo no creo que nadie pueda aguantar ya en el mundo que vendrá estar 4 años en una carrera sin evolucionar o sin Mm, adaptar conocimientos. Es decir, la velocidad de los conocimientos que estamos desarrollando ahora
en ciencia, en tecnología, gracias justamente también a la de inteligencia artificial, ¿no? Que es otro desarrollo, ¿no? Y lo que viene, o sea, yo creo que no nos podemos ni imaginar lo que viene, ¿no? Porque ahora Ah, empezamos a tener un poquito, un glimpse, ¿no? Que se dice un poquito de, ay, parece que va a pasar esto, pero no sabemos ni lo que viene, o sea, va a ser increíble. sí, además, o sea, tú estás hablando del futuro, pero es que el futuro ya está aquí, ya se está Sí. viendo, ¿no? Pero hay un reto importante. Muchas niñas quieren ser influencers. Entonces, ¿cómo motivamos a que estudien una carrera que aparentemente es dura? Has comentado el tema del dinero, me parece importante, pero la realización personal, Mira, yo diría, ¿por qué alguien quiere ser influencer? Porque quiere ser famosa, porque quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, y al final creo que hay que explicarles a estas niñas el qué significa ser influencer. Influencer, y lo digo desde el conocimiento de mi carrera, de mi formación como comunicadora. En comunicación hay diferentes teorías de la comunicación social, es decir, cómo se transmiten los mensajes y cómo sí, llegan. Una de ellas es la teoría de los líderes, ¿no? De los líderes de opinión. Ha existido toda la vida. Es sí, decir, si tú en vez de ir a la comunicación a masa, todo el mundo a la vez, tú eliges al líder de cada grupo y esa persona va a comunicar porque tiene la credibilidad de su grupo mucho más eficientemente que otra, ¿no? ¿Por qué alguien es un influencer y se le llama influencer? Porque es capaz de influenciar a su ujú, audiencia, ¿no? De transmitirle algo y que su audiencia le escucha atentamente y sigue su criterio, ¿no? Entonces, ser influencer, puede ser influencer, pero de muchísimas cosas. sí, Hay gente que es influencer de cocina, de moda, de perfumes, de literatura, de cine, de lo que tú quieras. Hay muchas influencers también hoy en día en temas de ciencia y sí, tecnología. es verdad. Entonces, yo lo que te diría es, dedícate a lo que te guste, por supuesto, 100%. Intenta hacer coincidir lo que te gusta con lo que te puedes ganar la vida. Pero Mm, el tema del dinero yo creo que es algo que es muy importante, ¿no? Y yo siempre digo, pongo un ejemplo muy claro. Mi hija cuando era pequeñita siempre me decía, mamá, no sé si quiero ser ingeniera o actriz. Y yo le decía, mira, no, cariño, si tú quieres ser actriz, adelante, ¿no? Pero te va a ser más complicado si en algún momento de tu vida, si estudias bellas artes o no, o actuación o así, pasarte a la ingeniería. Ahora, sí, si tú estudias ingeniería, siempre puedes pasarte luego a las bellas artes y a la actuación, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es una cuestión de que sepamos explicarles a las niñas qué opciones tienen y qué les va a condicionar en su vida. Y ujú, además, al final, el dinero es un medio para sobrevivir, para vivir feliz, para tener tranquilidad y no tenemos que tener miedo de él, ¿no? Entonces, yo creo efectivamente. que es importante que sepan que las carreras técnicas actualmente se pagan mejor, pero sobre todo un elemento muy importante es que no tienen casi desempleo. Entonces, Efectivamente, sí. es verdad que ahora empieza a haber una tendencia con la inteligencia artificial, ¿no? De ahorrarse puestos de trabajo porque se pueden sustituir por la productividad, ¿no? Que te dan estas herramientas. Pero yo creo que van a ser como fases de ajuste en esta sociedad, ¿no? Como pasa siempre cuando introduces una nueva tecnología y que la sociedad tiene que ajustarse a estas nuevas profesiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quitas de un sitio lo vas a tener que poner en otro porque va a haber sectores que aún se van a tecnificar más y que van a necesitar un conocimiento más intensivo de esas habilidades. Hablamos de que las ingenierías, que no son solo carreras tech ingenierías, que hay otras carreras que se consideran tech que no son ingenierías, pero es cosa de hombres, ¿no? Y el otro día, cuando hicimos esta preentrevista, me pusiste un ejemplo sobre que era más fácil para un hombre conseguir un préstamo que para una mujer, ¿no? Sí, es decir, la diversidad que hablamos, o sea, ¿por qué estamos intentando abogar que haya más mujeres en el sector tecnológico y científico? No es solo por un tema de justicia, de que, que se paga mejor, que tienes menos desempleo, no es solo por eso, sino porque en el momento que tú desarrollas una solución tecnológica, el hecho de tener la diversidad dentro de ese equipo que la desarrolla va a poder dar respuesta a muchas más personas. Y ahora pongo el ejemplo del banco, ¿no?
al final toda esta tecnología, igual que hasta la inteligencia artificial de momento, ¿no? Se basa en bases de datos, en datos que tenemos, ¿no? Sí. Entonces tú vas a un banco online, tú y yo vamos a un banco online y dos hombres de nuestras mismas edades se van a un banco online. Solicitamos una simulación de una hipoteca, por ejemplo. Ellos van a obtener mejores resultados que nosotros. ¿Pero por qué? Porque el algoritmo que lo calcula, o sea, toda la maquinaria que hay detrás para calcular el riesgo de esa operación, se basa en datos. Y esos datos dicen, y es una realidad, ahí las mujeres cogemos más bajas que los hombres, sencillamente porque las mujeres tenemos que coger unos días de baja o unos meses en el momento que damos a luz, ¿no? Entonces, seguro que de ese porcentaje de mujeres hay unas que son mamás y que por lo tanto se van a coger la baja. Ujú. Segundo, las mujeres tenemos más efectos secundarios cuando tomamos medicamentos que los hombres. ¿Por qué? Porque los medicamentos también están solo diseñados para hombres. Y cuando digo esto, lo digo con un conocimiento en el sentido que los medicamentos solo se testean en ratones macho, no en ratones hembra. Entonces, significa que los medicamentos que nos estamos tomando no tienen en consideración el sistema hormonal, ¿no? Y todo que tiene una hembra, ¿no? En el sistema de biología, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando tú vas al banco, ese cálculo lo va a hacer en base a esas estadísticas y por lo tanto le va a resultar que le da mejor un hombre que le coja esa hipoteca que una mujer, ¿no? Entonces, si alguien que es una mujer está programando y se da cuenta de ese error, puede corregir ese error y va a ser más justo para todos, ¿no? Entonces, o como por ejemplo, alguien que está en la investigación, ¿no? Médica, como os decía, se Sí. da cuenta de que esos datos que salen ahí, las mujeres vienen más al médico. ¿Por qué vienen al médico si toman estos medicamentos? Llega a la base de saber que es por culpa de que solo se testean con ratones machos, pues puede corregir eso y por lo tanto podemos corregir y mejorar el mundo, ¿no? Entonces, es súper, súper importante eh, que la diversidad esté en el momento del diseño de la tecnología, ¿no? No solo en aplicar y en desarrollarla, sino también en el diseño, porque seguramente la vamos a pensar de manera distinta, ¿no? Y más inclusiva para todos. Sí, sí, vamos, nos acabas de convencer porque desde luego el algoritmo es sexista, está claro, pero las mujeres sí que pueden contribuir y además aportando su punto de vista y sus vivencias y su conocimiento. Otra cosa que te quería preguntar. A la hora de recabar esos datos, en el momento que haya más mujeres, los datos también cambiarán, ¿verdad? Claro, o sea, pero esto es lo mismo que nos ha ido pasando, por ejemplo, con nuestras búsquedas en Google, ¿no? Es decir, cuando empezamos a buscar en Google todos, Google aprendía, ¿no? De cuáles eran las búsquedas que más Sí. buscábamos, dónde buscabas más, ¿no? Entonces, al final, se van generando estos datos. Cuantos más datos tenga, por ejemplo, una inteligencia artificial, más preciso va a poder dar un patrón que se parezca más con esas variables, ¿no? Entonces, se dice que aprende, sí, es verdad que cuando hay las inteligencias artificiales, por ejemplo, en este caso hay generativas, generan cosas nuevas, pero siempre lo hacen en base a unos conocimientos. Es como si dijéramos, nosotros hemos aprendido historias solo en base a las enciclopedias que teníamos imprimidas, ¿no? Que nos comprábamos y que solo estaban impresas en papel, ¿no? Bueno, ese conocimiento con los años ha mejorado, sabemos más cosas. Entonces, si siempre nos basáramos en eso, no evolucionaríamos. En cambio, tú te vas a internet, te vas a muchos, o sea, nuevas fuentes, ¿no? Nuevos sitios que han mejorado y tu conocimiento ya no son esos 4 o 5 libros de historia, es infinito, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar mejor respuesta? Pues quien pueda tener también más datos y pueda generar también mejores patrones, más afinados con esos datos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una carrera, yo creo que el futuro se dice que en el futuro se decidirá o se determinará quién es rico o pobre en función de quién puede proteger sus datos y quién no. Pues efectivamente el tema de los datos es muy importante, los datos son el nuevo petróleo, pero vamos a lo pragmático, ya para ir cerrando. ¿Qué le decimos a las mujeres para que no pierdan la esperanza y para que de verdad se metan en carreras tech o en profesiones tech? Porque no solo es hacer la carrera, sino que me imagino, y tú de eso sabes más, que si tienes cierta edad y quieres cambiarte de profesión o ampliar tu espectro, puedes hacerlo, ¿no?
Sí, a ver, hay un concepto muy interesante que es el upskilling, ¿no? Es decir, que tú puedes Sí. intentar o subir con tu upskilling o cambiar de sector o intentar... Es verdad, por ejemplo, me acuerdo ahora de un programa que es de Oracle que ayuda a mujeres que ya han pasado por la universidad pero que no son técnicas a darle todos los conocimientos para que acaben teniendo una función técnica, ¿no? Por ejemplo, a ser, no sé, asistente de usabilidad de webs, ¿no? O cosas así, ¿no? Es decir, o cómo se programa ciertas cosas. Entonces, hicieron un programa muy, muy interesante que se llama Reinventatech, ¿no? Ujú. Que ahí el nombre lo dice todo, ¿no? Y sí es posible, no es fácil, pero es posible, ¿no? Especialmente lo digo a nivel de cierta edad, ¿no? Porque es verdad que cuando te haces más mayor, como mínimo, personalmente puedo reconocer que las capacidades cognitivas no son igual, ¿no? Me tardo más en aprender cosas como que cuando era joven, ¿no? O creo que me cuestan más, no lo sé. Pero yo les diría a todo el mundo que hagan lo que, o sea, que tengan curiosidad, que investiguen, y que no pasa nada por equivocarse, por perder un año, o es que no es perder un año, es invertir un año en algo que luego te puede aportar todo en la vida, todo para mí son aprendizajes, ¿no? Los buenos y los malos. Por desgracia, te van a pasar cosas que no te van a gustar o que no van a estar bien, pero esas cosas te pueden, puedes es tu decisión aprender cómo te lo tomas y qué sacas de ahí, ¿no? Y yo pienso que sobre todo en una carrera, hacer una carrera técnica, ¿y qué te va a pasar si haces una carrera técnica? Pues pruébalo. O sea, es que Claro. no pasa nada, ¿no? En cambio, puedes tener un mundo de posibilidades. Siempre, bueno, te lo expliqué también cuando preparábamos esta entrevista, ¿no? Yo me mudé aquí a Canadá y soy una inmigrante aquí. Entonces, cuando tú te cambias de país y de cultura, de idioma, claro, yo tengo un hándicap aquí y yo no puedo ser periodista aquí, por mucho que pueda informar bien, por lo que Mm. tú quieras. Pero yo no domino la lengua y que hable bien el inglés. Yo no domino la lengua ni me sé expresar como me expreso pues en español o en catalán, ¿no? Claro. Como me expreso en inglés o en francés. O sea, lo puedo hablar, lo puedo entender, puedo tener conversaciones interesantes, pero no voy a saber darle ese matiz o no voy a poder, especialmente en oral, ¿no? Si tienes tiempo Sí, para sí, escribir sí. es diferente. Entonces, mucha gente tiene esa movilidad internacional pierde su identidad profesional. En cambio, una persona que está estudiando una carrera técnica, las fórmulas matemáticas, la biología, es todo lo mismo aquí y Es en la China verdad. popular, ¿no? Es decir, te da igual. Entonces, tengo amigas, ¿no? Es que yo era secretaria judicial en China. Pues que aquí no vas a poder ser secretaria judicial, es que vas a tener que volver Mm. a hacer la carrera. O eres periodista, o eres, pues tampoco, ¿no? En cambio, eres matemática, eres técnica de laboratorio, eres ingeniera. Oye, sí, te tendrás que acreditar tus conocimientos para tener ¿no? Pues la licencia, por ejemplo, para poder firmar puentes, ¿no? Claro que sí, no te van a dejar hacer puentes Claro. así por así, ¿no? Pero es verdad que tú tienes ese conocimiento y que es posible, ¿no? Adaptarte. Entonces, esa es otra ventaja también de las carreras técnicas. Entonces, ¿qué te va a pasar? Atrévete, atrévete y pruébalo. Y no pasa nada, no tengas miedo. Y es difícil. Al final, sí, es difícil, pero si tú le pones empeño y horas, yo creo que al final todo el mundo se lo saca. Hay gente que tiene más facilidad para unas cosas que para otras, Sí, pero esto ha pasado en todo. Igual, o sea, no, a mí no me pongas en una clase de bellas artes a dibujar, ¿no? A un lienzo de no sé qué, porque no tengo esa habilidad, no lo claro. voy a sacar, ¿no? Entonces, si me dedico, me gusta y me dedico tiempo, al final aprenderé la técnica y podré acabar pintando algo medio decente, pues quizás sí, pero no o sea, no voy a ser un superdotado. Pero es que no necesitas ser un superdotado para estar en las Exacto. carreras de técnica. O sea, no tienes que ser Marie Curie. Hay tantos trabajos, tantos que necesitan conocimiento técnico y que no piden que seas un premio Nobel. Entonces, no nos asustemos, no tienes que ser un premio Nobel para estar en estas carreras, ¿no? Si se necesita mucha gente, se necesita mucha mano de obra técnica, Sí. técnica, ¿no? De científica. Entonces, atrévete y pruébalo. Y una cosa, las mujeres son cada vez más bienvenidas en este mundo de hombres ingenieros, porque sí que es verdad que lo comentamos, ¿no? Que antes había una mujer sola en toda la clase en la universidad, ¿no? Pero en el mundo empresarial, sobre todo en España, aunque tú ahora estás del otro lado del mundo y la perspectiva puede cambiar, ¿cada vez son más bienvenidas o todavía existe ese recelo, ¿no?
Mira, yo te diría que las empresas buscan a las mujeres para estos sectores. ¿Por qué? Porque tienen también unos objetivos de diversidad que cumplir, en el sentido de que se han dado cuenta que la diversidad da más dinero, ¿no? Porque da más, porque al final sacas más beneficio, ¿no? De una solución que responde a más personas y por tanto puedes vender a más personas, ¿no? En esa tecnología. Entonces, quieren la diversidad, la necesitan, la buscan y como que hay poquitas, van muy buscadas las mujeres que están en este sector, ¿no? Cada vez somos más y estamos más, y cuando digo somos, también incluyo las personas que a lo mejor no tienen una base tecnológica de formación, pero que se necesita. Yo siempre lo digo, a mí no me pongas a hacer una campaña de marketing de, no sé, de moda, porque me va a costar muchísimo. En cambio, te la puedo hacer de energía o de infraestructuras o de movilidad. Eso es lo que yo sé. Entonces, yo también, como dice bueno, una compañera nuestra, Joana Barbañ, ¿no? Que también es periodista y está en estos sectores, somos mujeres STEM porque estamos en el sector Sí, STEM, aportamos con nuestro conocimiento. Entonces, bueno, yo diría, cada vez somos más, cada vez hay menos miedo a tener, las generaciones jóvenes suben con otros valores muy diferentes y son para mí muy esperanzadores, ¿no? O sea, de hecho ahora a veces cuando hacemos algo que es, digamos que imponemos un poquito el acento en la discriminación positiva para las mujeres, ¿no? De, oye, sí. nos gustaría que hubiera más mujeres en esta actividad. Ellas mismas nos dicen, y mis compañeros no pueden venir, ¿no? Entonces Ujú. dices, oye, esto es fantástico. Y sus compañeros están encantados de apoyar a sus compañeras, ¿no? Entonces, no podemos ser naif, depende del país donde nazcas, depende de la cultura, depende del sitio, depende de tantas cosas. Hay, estas situaciones aún no han cambiado, ¿no? Claro, Pero si somos, que somos los privilegiados de los privilegiados, donde vivimos y tenemos la suerte de estar en un entorno pues, que es favorable a esto, te puedo decir que cada vez hay más mujeres y se acogen bien. En las carreras técnicas, yo diría que quizás incluso te valoran por tu conocimiento, ¿no? Es decir, entonces sí, es algo que diría hasta más positivo, ¿no? Que quizás en otras carreras que el conocimiento o la expertise es más subjetiva, ¿no? Que a lo mejor en una carrera técnica. Sí, somos más, cada vez vamos a ser más. Y yo creo que si tú hablas con mujeres que han pasado por carreras técnicas, no te dicen que sean sus compañeros las que las discriminan. Siempre se han sentido una más. sí, sí. Yo creo que muchas veces es el entorno empresarial o cultural o Mm, incluso familiar, ¿no? ¿Y tú vas a hacer puede eso? ser. ¿Seguro? ¿Qué quieres decir? ¿No? Entonces esas sí que son barreras que tenemos que ir rompiendo. Bueno, pues ya para terminar, cuéntame cuáles son tus proyectos, porque hay dos, tres congresos en marcha para este año y dónde te podemos encontrar. Pues este año tenemos muchos, tenemos, no sé, creo que hay 8 o 9 congresos a final de este año, tenemos un montón de STEM Days también, que son formatos más pequeñitos tanto para las mujeres profesionales como STEM Woman Days y STEM Days, que son para los niños y niñas. El próximo que empieza como el año es en Madrid, el 29 de abril, que va a ser en el Caixa Forum. Y cerramos con Barcelona, que va a ser en noviembre, el 10 de noviembre, en el Cosmo Caixa. Y entre medio, pues tenemos un montón de países. O sea, tenemos Brasil, tenemos Ecuador, tenemos Perú por primera vez este año, tenemos Canadá, tenemos, bueno, no sé, me dejo países, Portugal, Italia, ¿no? Y la verdad es que esta es la línea un poquito que tenemos y luego pues tenemos otros proyectos como por ejemplo el STEM Tour que estamos de momento desarrollando en España, que vamos a visitar escuelas rurales, que pues este año también ya nos han confirmado que también lo llevaremos a cabo, será el tercer año. O por ejemplo tenemos un nuevo personaje, un nuevo miembro de la familia del STEM Women Congress, que de hecho lo verán el día 11 de febrero, saldrá en todas nuestras redes y todo y que con eso también queremos hacer proyectos sobre todo para las más pequeñas, ¿no? Entonces, Genial. bueno, tenemos muchas cosas, tenemos un gran ecosistema, tenemos una comunidad de más de casi 9.000 mujeres ya que nos siguen y que nos apoyan y entonces es fácil sentirse, ¿no? Que cuando tienes alguna idea y tienes ese apoyo detrás, ¿no? Pues que casi lo imposible, o sea, no hay nada imposible, ¿no? Lo imposible es posible, ¿no? Pues es verdad. Muchísimas gracias porque además eres una persona muy optimista y transmites mucha alegría y yo creo que con la fuerza de tus palabras y con lo que estáis haciendo, desde luego vais a conseguir que cada vez haya más mujeres en este mundo tecnológico. Muchísimas gracias, Eva.
Muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias, que vaya muy bien.